¿Tú tienes ya un plan de qué es lo que vas a hacer con los libros? ¿Cada cuánto tiempo quieres sacar uno? Pues me gustaría cada año. ¿Cada año? Sí, me Ok. gustaría, porque me da tiempo para ver otras cosas, inspirarme, tomar referencias, quizá de la historia, Ujú. de algún lugar en específico. Algo que me gustaría mucho hacer es viajar Ujú. y conocer la historia, por ejemplo, quizá de un monumento, un edificio, Ok. porque esas cosas, pues a veces llegan A influir a para... influir un Ujú. poco, ajá, y tomas esos detalles o esas inspiraciones para ponerlas dentro de tu historia. Ok. Entonces, esa es como una de las metas que yo tengo para los próximos libros, Ujú. tener la posibilidad de conocer nuevos lugares, quizá conocer nuevas historias, leer un poco más también para tener más influencia. Ok. Ujú. Aquí pasa algo curioso. No sé qué tanto un año para un libro está bien, pero yo cada semana subía un episodio en el podcast. Ujú. Esta vez que lo pauso, duré aproximadamente mes y medio sin subir nada. El último episodio que subí llegó en Spotify. En Spotify no es mi fuerte. Ujú. La gente lo ve más en YouTube. Siempre, o sea, las vistas en YouTube están muchísimo más arriba que las reproducciones que tengo en Spotify. Ujú. Digo, no nada más en Spotify, pero es lo que, con la plataforma que yo lo subo es de Spotify. Entonces yo puedo verlo de Spotify. Lo demás sí me sale como un más o menos, pero no me salen números certeros de cuánto se está escuchando en otros lados. Ujú. Entonces, en Spotify tuvo así un pico así cabroncísimo. Porque yo no sé si es por el personaje que era, porque fue con el padre Pistolas. Ujú. Digo personaje, porque bueno, él es un padre, pero también es un personajazo. O sea, Ujú. es algo muy, muy irónico. Entonces, no sé si fue por él o no sé si fue porque no hubo más. Entonces tuvo muchas reproducciones en Spotify. Muchísimas más que en YouTube. O sea, tuvo como el doble o el triple de lo que tuvo en YouTube. Entonces, yo pienso que puede pasar lo mismo con los libros. Sí. O sea, no sé qué tanto beneficio tiene que sea un lanzamiento cada 6 meses, cada año, cada medio año, cada año y medio, perdón, cada 2 años, Ujú. y qué tanta repercusión tenga. Ahí te va, ¿por qué? Ujú. Porque tu libro trata de lo mismo. Ajá. Es la misma historia. Ajá, Es el claro. mismo trayecto de los personajes hacia un fin. Si son 6, tú hoy sacas uno, el próximo año sacas otro, Ujú. y la gente lee el otro, dice, bueno, pero ¿qué pasó en el primero? Entonces puede ser que adquieran el primero. ¿Sí me explico? Sí, claro. Porque tiene la misma secuencia. Ujú. Pero si fueran diferentes, no sé realmente qué tanta repercusión tenga que sea un año. ¿Sí me explico? Como si hubieran de interés, por ejemplo, de ver que hay ya otros y Ajá. de esos otros decir, pues, ¿cuál es el primero? O sea, yo quiero conocer el Sí, inicio claro. de esta historia. Ujú. Quizá, no sé cuánto, no sé si tenga alguna repercusión, Ujú. pero pues sí te da tiempo. Por ejemplo, al autor yo creo que le da tiempo para conocer cómo va a ir la Ujú. historia, a mí lo que me funciona mucho, o al menos me funcionó mucho con esta, fue tener una guía de saber por dónde iban a pasar los personajes, más o menos qué iba a pasar. Ujú. Entonces, pues yo creo que ¿Esa cada quien guía fue del tiene... 2017? No, esta guía la hice terminando la escuela en el 2018. Haz de cuenta que yo acabé en agosto. Ujú. Entonces yo empecé a trabajar luego después de ese tiempo. Entonces cuando estaba trabajando, hasta inicios, propiamente el 1 de enero, que empecé, todo ese lapso fue como de planeación Ok. para la obra. Ujú. Y ya tenías un mapeo de qué era lo que iba a pasar. Sí, claro, tenía que saber cómo crear el mundo, o sea, tenía que saber cuál era la religión, Ujú. qué lugares había, qué personajes pues, son importantes en los diferentes lugares que existen, cómo se comportan, cuál es pues su principal actividad, si la agricultura, la carpintería, Ujú. hay guerreros, qué razas hay, o sea, todo eso lo fui describiendo en mis notas. Y cuando ya tenía propiamente todo eso, comencé la historia, pero no lo comencé así de golpe, sino que yo quería que el mundo tuviera un sentido. O Ok. sea, que todo lo que pasaba en ese mundo tuviera sentido que pasara. Ok. Ajá.
Ajá, que fuera congruente todo. Sí, que fuera congruente para que, dado caso un personaje quisiera algo, pues dice, no, pues esto no podría pasar porque pues no está dentro de las leyes de este mundo. Ok, ¿cuánto tiempo te tomó hacer eso? Me tomó como unos 4 meses. Ok. Poder planear todo desde el origen del mundo, de todo lo que es este universo, hasta lo que es el fin propio que va más allá del fin de esta historia. Ok. Es sorprendente para mí pensar eso, pero lo que me viene a la mente es un Noel, ¿sí me explico? O sea, yo tengo una percepción mía. A ti te conozco poco, realmente. Siento que tenemos una amistad porque han sido muchos años de tener contacto de repente, pero yo pienso así lo que tú me vas diciendo y yo soy una persona muy obsesiva con las cosas. Ajá. Y tengo algo que se llama hiperatención, pero lo que es algo de... O sea, tengo un trastorno yo de la atención, ¿sí? Claro. Yo no me fugo de las cosas, pero por ejemplo, yo digo, tengo aquí esta libreta, ¿no? En esta libreta voy a escribir esto, y estoy ahí, chingue. Y el podcast lo dejo tantito a un lado. Lo sigo haciendo, pero ya no le pongo tanta atención, porque yo estoy escribiendo aquí. Luego digo, no, ya me acordé que tenía que pintar esa mesa. Entonces voy y ya esto lo dejo a un lado, y el podcast tal vez lo sigo haciendo, pero ya está como que un poquito. Y en el gimnasio tenía que... Entonces ya... Llega un momento en el que a algo le pongo mucha atención y dejo de ponerle atención a lo demás. Claro. Entonces cuando tú vas diciendo eso, yo me viene a la mente así como pensar en eso. Digo así como, wow, o sea, el hecho de hacer algo, de tener los fundamentos bien creados de una historia para poder trabajar en eso, me viene a la mente cómo soy y qué pasaría si yo hiciera eso. Ajá. Entonces a mí me gustaría que me pudieras explicar qué pasaba en ese trayecto. Fueron 4 meses de hacer un mapeo importante, que era el core de la historia. Entonces, ¿qué era? ¿Cómo era un día? O sea, ¿cómo le ponías atención a eso? ¿Qué más tenías que hacer? ¿Cómo era un día para hacer eso? Pues es que sabía dividir como mis actividades. Por ejemplo, en la mañana sabía que tenía que irme a trabajar. Entonces... Pocas veces me llegaba a pasar que durante mi trabajo yo pensara en cosas del libro, porque sabía que no iba a ponerle atención a esa cosa y me iba a volver loco, por así decirlo. Entonces, sabía centrar mi atención en las cosas. Propiamente en la mañana trabajo, ya cuando terminaba de comer, directamente a lo que me toca, lo que es el libro. O sea, vamos a detallar cosas que nos faltan, órale, vamos a trabajar. O sea, sabía cómo segmentar pues mis días. Pero sí había días pesados, o sea, había días que no hacía nada porque llegaba muy cansado. A veces simplemente lo único que quería era hacer otras cosas, no directamente a eso. Pero... ¿Y eso tiene que ver directamente con tener los altibajos, más tirándole al bajo, no al alti? Sí, claro. Totalmente. Porque bien motivado, me imagino que por cansado que estuvieras ibas a llegar a trabajar en eso. Sí, es que siento como que cualquier persona cuando hace algo, hay momentos en los que te sientes demasiado motivado, así como decías, bien centrado y que dices, wow, es que me siento bien ahorita. Pero hay días en los que dices, no. O sea, claro. No, esto no funciona. ¿Y si en esos días hacías algo, te servía realmente? Sí. ¿Sí? Sí, porque algo que yo noté mucho que me pasó cuando empecé a escribir o cuando propiamente estaba planeando todo, es que me volvía más receptivo de las cosas. Sea que pasara alguien caminando por el centro, alguien que oía directamente en mis viajes en la combi, por ejemplo. Todas esas cosas venían a mí. Y de hecho hay frases que yo escuché propiamente de la gente. ¿Le pasa, por favor? Ajá, sí. ¿Le pasa, por favor? Sí, le pasa, por 3 favor. de pastor con todo, por favor. Sí, como que siento que cuando estás en este proceso de creación, atraes más cosas. O de alguna forma empiezas a oír y a ver y a tocar diferente. O sea, como que ves de una forma diferente todo. No sé, es muy raro de describir, pero yo lo sentí así como que... Sea que algo pasara, por ejemplo, en el centro, algo que dijera mi familia,
yo lo captaba. Y eso mismo a veces inspiraba cosas del libro. Y eso me gustaba porque decía, pues es que hay referencias, hay influencia en todas partes.